Juzgado de Familia de Coronel realizó audiencia por posible vulneración de derechos a adolescente haitiana en español y creol. Ministra Carola Rivas abrió el secreto de la investigación del caso Jorge Matute Jones. Poder Judicial es la institución más progresista del país, según último informe del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. En la ciudad de Coronel y por medio de una entrevista traducida desde el creol al español en una sala Gesell, el Tribunal de Familia realizó una audiencia con una adolescente haitiana por posible vulneración de derechos. Un avance sustantivo que acerca a la justicia al nuevo contexto social donde los inmigrantes ocupan un lugar importante. Entregar acceso a la justicia a ciudadanos vulnerables, eso es lo que está logrando el Juzgado de Familia de Coronel, el que a través de un sistema Visor tradujo de español a creol la audiencia de una adolescente haitiana por una posible vulneración de derechos. La iniciativa, implementada hace 2 años en calidad de piloto, permite recibir y entregar la información a las víctimas en su idioma. El sistema Visor está en ejecución hace 2 años en el tribunal como tribunal piloto del Juzgado de Familia de Coronel. Con ello obtenemos una traducción en línea para comunicarnos en forma inmediata y efectiva con personas que en el caso de hoy día no únicamente hablaba la adolescente el creol, que es su lengua. La magistrada Ivonne Concha estaba en la sala de audiencia junto a los demás intervinientes, mientras la adolescente estaba en la sala Gesell del tribunal. Un espacio que está ambientado de forma amigable y acogedora para entregar un servicio que proteja a los niños, niñas y adolescentes y que por primera vez se utilizó para la traducción de su testimonio. La conversación fue guiada por una profesional del área psicosocial, quien recibía las preguntas y dudas vía sonoprompter. Todos pudieron observar las respuestas y reacciones de la niña a través de un vidrio unidireccional. Para poder comunicarnos efectivamente con ella, obviamente que el sistema de traducción inmediata fue primordial para entender lo que nos quería decir ella y por supuesto para transmitirle el contenido de la audiencia. De partida pudimos interiorizarnos de su situación y explicarle el contexto en el que ella estaba asistiendo a un tribunal, de un país por cierto que no es el de ella y que sin esta traducción pudiese parecer bastante agresivo, por decirlo de alguna forma, en caso de no haber mantenido comunicación con ella. Y se le explica efectivamente que, siendo una causa de vulneración de derechos, el objetivo primordial es la protección y la restauración de los derechos que eventualmente estuviesen vulnerados. La magistrada detalló que el Poder Judicial se ha preparado para responder a las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, sin importar su condición o nacionalidad. Además, de esta forma el Poder Judicial se adapta a las necesidades de quienes migran al país. La diversidad en la comuna hoy en día ya es latente, no solamente a nivel nacional, sino que aquí en la comuna de Coronel. Y efectivamente, a través de estos mecanismos y estos recursos que se están implementando, se logró poder tener una audiencia satisfactoria con la adolescente, hacer presente que la adolescente no hablaba prácticamente casi nada de español, y se pudo hacer una audiencia tranquila, resguardando los derechos del adolescente. Los demás intervinientes también valoraron contar con esta tecnología, ya que permite que se resguarden adecuadamente los derechos de los niños, además de mejorar el acceso a la justicia para quienes hablen otro idioma. En Chile, la ley 20.422 establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social a personas en situación de discapacidad. La normativa regula temas como la educación, inserción laboral y accesibilidad universal a instituciones públicas y privadas, las que de no cumplir se arriesgan a multas como la aplicada a Metro S.A. en un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago por no disponer de acceso para personas con discapacidad en la estación Franklin. El pasado 14 de marzo, en un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una multa de 50 unidades tributarias mensuales, cursada a la empresa Metro, Sociedad Anónima, por infringir la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores, al no contar en la estación de Metro Franklin con acceso para usuarios con discapacidad o movilidad reducida. La acción es interpuesta por la madre de un joven que tiene acceso, o sea, que necesita acceso por vía silla de ruedas y que fue a la estación del Metro Franklin, donde aún no se habilitan los ascensores de acuerdo al plan que tiene Metro para dar accesibilidad completa a todas sus estaciones. En la denuncia se invocó la Ley 19.496
que regula la protección de los derechos de los consumidores y establece en su artículo 3, letra C, el derecho a no ser discriminado arbitrariamente por parte de proveedores de bienes y servicios. Este fallo generó interés en quienes tratan temas de discriminación, ya que amplía una ley principalmente centrada en contratos de consumo y demuestra que hay leyes en las que se cruzan los conceptos. Este es un caso donde podríamos decir que está en juego el trato digno al consumidor. O sea, que una persona que está en silla de ruedas tiene la misma dignidad que cualquier otro consumidor y por lo mismo necesita también que cuente con que las estaciones y los sistemas de transporte público cuenten con las vías de acceso adecuadas para darles movilidad a estas personas. Un caso que despierta interés en quienes trabajan por la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad. Nuestro país cuenta con una ley específica para la igualdad de oportunidades e inclusión social, que es la Ley 20.422. Esta fue promulgada en 2010 y regula precisamente que las instituciones cuenten con herramientas que faciliten el acceso. Además, se suma la Ley Antidiscriminación y ahora la Ley del Consumidor, con el derecho a no ser discriminado arbitrariamente. La accesibilidad en Chile ha sido algo que fue tomado muy poco en serio si pensamos que tenemos una normativa desde el año 95. Y en el fondo esa fiscalización y esa promoción la hemos realizado nosotros. Quizás hoy día accesibilidad ya se habla más y se entiende más recién los últimos años, y especialmente después de la ley 20.422 y más aún después del 2016 cuando el reglamento, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones se adecúa a esa norma. En este caso, la denuncia no se hizo por infracción a la ley 20.422, puesto que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones publicada del año 2016 establece como plazo máximo el día 3 de marzo de 2019 para que los edificios existentes, públicos o que presten servicios a la comunidad realicen los cambios necesarios para actualizar sus normas o infraestructuras. La empresa Metro está llevando a cabo medidas dentro del plazo y ya cuenta con un 77% de sus estaciones con equipamiento accesible. A casi 2 décadas de su desaparición, la justicia abrió el libro de investigación del caso de Jorge Matute Jones. La decisión de la ministra Carola Rivas marca un nuevo hito en el misterioso caso del joven que desapareció en 1999 de la discoteca La Cucaracha de Concepción y cuyo cuerpo fue encontrado 5 años después a las orillas del río Biobío. Su historia te la contamos en nuestro fallo histórico. La huella de Jorge Eduardo Matute Jones se borró abruptamente en noviembre de 1999. Durante 5 años estuvo desaparecido y solo se encontraron sus huesos. Casi 19 años duró la investigación que concluyó sin responsables. Vamos a dar una vuelta y volvemos. Esa es la última frase que le dijo el estudiante de Ingeniería Forestal el 19 de noviembre de 1999 a su madre María Teresa. Salió con 3 amigos a la discoteca La Cucaracha y no volvió. Al día siguiente, la llamada de su amigo Gerardo Roa alertó a la familia. Me pregunta por mi hermano. Yo voy a la pieza de él, veo que la cama está hecha. Voy a la pieza de mi mamá, le pregunto por mi hermano. Mi mamá me dice, salió con Gerardo Roa. Vuelvo. Y le dije a Gerardo Roa, oye, pues no está contigo. No, y me dio una serie de explicaciones y finalmente me dice, cuando se recupere, que me llame. Todo Chile miraba como la familia, amigos y ambas policías buscaban a Matute Jones. La jueza Flora Sepúlveda fue la primera de 4 magistrados en asumir la investigación. Carola Rivas fue la última. Yo tengo muy claro que lo que hubo aquí fue una cantidad insuperable de errores que provinieron de una falta de coordinación y de conocimientos. Carabineros con la Policía de Investigaciones se enfrentaron entre ellos para ver quién llegaba primero. Destruyeron sitios del suceso. Destruyeron evidencia. Se sospechó de 7 jóvenes que obstruyeron a la justicia, también del dueño de la discoteca La Cucaracha, Bruno Betanzo, y su personal. Ante las débiles líneas investigativas, se designó a Juan Rubilar como ministro en visita en 2002. Eso partió ante la impotencia de no tener ningún tipo de resultado. Nuestro primer frente, cuando esto parte,
era encontrar a Coque como sea. No nos importó nada, recorrimos prácticamente todo el país buscándolo y buscando antecedentes para poder avanzar en la investigación. La investigación parecía estancarse hasta el 14 de febrero de 2004. De forma casual, se encontraron restos óseos en el kilómetro 22,6 del río Biobío. Se abrió la opción de que fuera Matute Jones. Una persona que andaba limpiando por el sector de Santa Juana encuentra un cráneo y solamente estaban los huesos y nada más. Los zapatos, que eran unos zapatos Caterpillar, estaban intactos. Los jeans solamente le quedaban las marcas y las camisas solamente las marcas. Pero lo que nunca apareció era la billetera con la que andaba Coque. El certificado de defunción no precisó la causa de muerte y sus funerales fueron en abril de 2005, 1 año y 2 meses después de encontrado. En 2008, el ministro Rubilar sobreseyó el caso temporalmente y entró en una fase de reaperturas y cierres. En 2013 se designó como ministro en visita a Jaime Solís. Por un lugar, vemos que la justicia no avanzaba como queríamos. Por otro lado, fuimos testigos de las peleas, descoordinaciones entre las policías, que sin duda le hicieron un tremendo daño a la investigación. Y en tercer lugar, veíamos la cantidad de mentiras que giraba en torno al caso Matute para distraer la atención. En enero de 2014, nuevamente se abrió el caso, se exhumó el cuerpo y se determinó que su muerte fue por intoxicación por pentobarbital. En julio de 2014, el ministro Solís se inhabilitó. En su reemplazo, asumió la recién nombrada ministra de la Corte de Concepción, Carola Rivas. Nosotros buscamos a alguien que le puso una droga a Jorge en su trago para disminuir su capacidad de reacción, para dormirlo o para evitar la resistencia. Este 27 de marzo, la magistrada abrió el cuaderno de investigación y se lo entregó a su familia. Se constató que, desde un comienzo, la policía tuvo indicios de que Matute Jones fue drogado. Tenían los antecedentes de que a Jorge le habrían echado alguna droga en un trago y que a partir de eso se había perdido su rastro. Ellos en su investigación le atribuyen un nombre a la supuesta droga que le habían dado a Jorge y le pusieron hoja de parra. Jorge Matute Jones habría sido drogado por un individuo no determinado con la intención de abusar sexualmente de él. El paso del tiempo impidió nuevas indagaciones, ya que algunos sospechosos fallecieron, como el dueño de la discoteca, Bruno Betanzo, descartado en su momento. Nos vemos enfrentados a un túnel sin salida. Porque esto significa no solamente que no podemos seguir investigando, significa que ni siquiera puedo yo decir cuáles son sus nombres, de quien yo incluso creo que pudo haberlo hecho. Siento una frustración grande, porque precisamente yo esperaba encontrar la verdad completa. Nosotros tenemos ahora que estudiar todo eso, y estudiar todo eso es un proceso complejo, largo, profundo y serio. Y enseguida de eso podemos pedir diligencias. Por supuesto, dentro del contexto de lo que ella nos entregó. La ministra del caso no pudo entregarle nombres y apellidos a la familia de Jorge Matute Jones. No es justo 18 años luchando tanto para después decir no voy a tener ningún culpable en el caso de mi hijo, porque fue el que le suministró esto a Coque. Pero quiero decirle a todos ustedes y a todas las madres de Chile que esta madre está para aquí, no bajará los brazos mientras esté viva. El Movimiento Integración y Liberación Homosexual dio a conocer el 20 de marzo su 16º informe anual de derechos humanos de la diversidad sexual y de género, donde destacan al Poder Judicial como la institución más progresista del país. El documento sobre minorías sexuales es el más consultado en Chile, así como la principal fuente sobre la materia en el ámbito internacional. El Movimiento Integración y Liberación Homosexual lanzó su 16º informe anual de derechos humanos de la diversidad sexual y de género, que destacó al Poder Judicial por una serie de sentencias favorables a la igualdad de derechos de las personas LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. El móvil desde el año 2002 realiza todos los años un informe sobre los elementos positivos y negativos que han afectado a los derechos de la diversidad sexual en su conjunto en nuestro país. Este informe no solamente revelan los actos de discriminación, sino que también tiene un capítulo especialmente asignado a aquellos actos o hechos positivos a favor de la diversidad sexual en Chile.
El 2017 los tribunales dictaron 5 fallos a favor de los derechos de personas LGBTI recluidas en centros penitenciarios, además de cambiar el nombre y sexo legal a otras 89 personas. Motivos por los que se designó al Poder Judicial como la institución más progresista de Chile en un año particularmente violento y marcado por hechos de discriminación hacia la diversidad sexual. Nosotros lanzamos el informe correspondiente a todos los hechos del año 2017, que hemos llamado el año de la furia, debido a que hemos tenido un aumento significativo de las denuncias por discriminación, sobre el 45%, en comparación al año 2016. El documento destaca también que el Poder Judicial llegó tarde a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI y las familias homoparentales, pero cuando lo hizo superó en apertura a los otros poderes del Estado. La verdad es que el Poder Judicial tiene como su tarea propia la interpretación de la ley y la solución de los casos concretos. Y esto es ciertamente una labor dinámica, no permanece, ¿no es cierto?, estática, sino que se va haciendo a luz de los nuevos tratados internacionales, las nuevas conciencias, las nuevas percepciones. El documento sobre minorías sexuales es el más consultado en Chile, así como la principal fuente sobre la materia en el ámbito internacional, por organismos como la ONU y la OEA, entre otros. En él se destaca que la Corte Suprema aplicó 2 veces la ley Zamudio por homofobia y entregó la tuición de sus 2 hijos a un hombre que vive con su pareja del mismo sexo. A esto se suman otras 5 sentencias de distintos tribunales por abusos laborales a personas LGBTI. Hemos realizado una intensa labor para crear conciencia o establecer la conciencia, como quiera decirse, de lo importante que es solucionar adecuadamente los temas que afectan a personas o grupos vulnerables. Y por cierto, las personas o grupos vulnerables son aquellos que están en situación de minoría y que reclaman la intervención del Estado en sus distintos organismos, entre ellos el Poder Judicial. El informe además entregó un análisis detallado de cómo se encuentra la situación de la unión civil en Chile, ranking anual de la homofobia y transfobia con las instituciones y personas más discriminadoras el último año y un análisis cuantitativo y cualitativo de los casos de discriminación de 2017, incluyendo catastros demográficos por comunas y regiones, entre otras cosas. La Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado en representación de 62 ciudadanos haitianos, quienes no pudieron ingresar al país el pasado 2 de marzo. El máximo tribunal calificó que la actuación de la PDI que impidió que estas personas entraran a Chile fue ilegal y arbitraria. La Corte Suprema, en un fallo dividido en la segunda sala integrada por los ministros Carlos Kinsmiller, Lamberto Cisternas, Gloria Ana Chevesic, Andrea Muñoz y Jorge Dam, revocó la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de Santiago y acogió el recurso de amparo presentado en representación de 62 ciudadanos haitianos, retenidos el día 2 de marzo en el aeropuerto de Santiago. Este es un fallo que trata la prohibición de ingreso de 62 migrantes haitianos hace aproximadamente 3 semanas atrás, en las que en una restrictiva interpretación de la ley de extranjería, la Policía de Investigaciones, particularmente Policía Internacional, les impide el ingreso al territorio, a pesar de que ellos contaban con todos los requisitos legales para su ingreso al país. El actual decreto de ley 1094 de migraciones en Chile data del año 1975. Es una de las normativas en esta materia más antiguas de Latinoamérica y principalmente regula la permanencia, entrada y salida de extranjeros, dejando un espacio sin regulación referente a los derechos de los inmigrantes. Particularmente en lo relativo al ingreso de turistas, la ley habla que quien pretende ingresar como turista debe probar los medios económicos para solventarse en Chile mientras se encuentre en el territorio, pero no habla de cuánto es el monto que esa persona debe acreditar en frontera. La Corte Suprema acogió la acción cautelar y declaró ilegal y arbitraria la actuación de la Policía de Investigaciones, la que impidió injustificadamente el ingreso de los ciudadanos haitianos a Chile. Además, ordenó a la PDI adoptar los procedimientos necesarios para que esto no vuelva a ocurrir. Según el fallo, los funcionarios no contaron con razón plausible y legalmente establecida. El concepto de qué es lo que se entiende por suficiente queda absolutamente a la discreción del funcionario que está atendiendo y en este caso no se dio ninguna explicación. Porque a lo mejor es cierto,
traían dinero insuficiente. Pero ¿cuánto traían para poder saber si la decisión de la autoridad era o no era la adecuada? Durante el año 2016 entraron al país 48.783 personas provenientes de Haití. El año 2017 esta cifra aumentó a más del doble, lo que ha generado una presión por parte de la ciudadanía y el mundo político para legislar en torno a la normativa migratoria del país. No sé si marque o no un precedente, lo que sí que se hace urgente y lo que se han comentado rápidamente en muchas ocasiones es la necesidad de una ley migratoria moderna y clara, porque la nuestra es muy antigua y obedece a una realidad absolutamente distinta. La expresidenta Michelle Bachelet ingresó el día 21 de agosto del año 2017 una nueva ley de migraciones, la que reemplazaría la propuesta realizada 3 años antes por el gobierno del actual presidente Sebastián Piñera. La iniciativa fue rechazada y el ministro del Interior, Andrés Chadwick, afirmó que la ley de migraciones será prioridad en este gobierno. La Corporación Administrativa del Poder Judicial inauguró nuevas oficinas en Concepción. Tenemos esta y otras noticias en el bloque de contingencia. La Corporación Administrativa del Poder Judicial inauguró modernas oficinas en el nuevo edificio Costanera de Concepción. Las dependencias cuentan con una superficie de más de 840 metros cuadrados y permitirán entregar un mejor servicio a los tribunales de esta jurisdicción. El presidente del Tribunal de Alzada Penquista, César Panés, y el ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama, encabezaron la actividad. Todos los funcionarios del Poder Judicial y también los usuarios del sistema tengan las mayores facilidades, las mayores comodidades en su trabajo diario y también de acceso a los usuarios externos. Estas dependencias que estamos inaugurando cumplen con estándares muy altos en cuanto a la luminosidad, al espacio. Yo creo que en la medida de que se cuenten con dependencias adecuadas, el servicio cada vez puede ser más eficiente y más eficaz. Así que respondiendo directamente a su pregunta, sí, yo creo que estamos en condiciones de dar servicio de excelencia. A la ceremonia asistieron los ministros del Tribunal de Alzada Penquista, Renato Campos y Rodrigo Cerda, y el director de la KPJ, Ricardo Guzmán, quien informó que esta inversión forma parte del plan quinquenal del Poder Judicial. La Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial inauguró su nueva sede. La dependencia tiene salas para la capacitación de los dirigentes nacionales y regionales, casino y salas de estudio con biblioteca. El corte de cinta lo hizo el presidente del gremio, Raúl Araya. Este es el resultado de un trabajo en equipo del actual director nacional que culmina su periodo en los próximos días y que en su momento resolvió que su finalidad primordial, incluso postergando otros objetivos también importantes, nos permitió, gracias a ello, llegar a culminar esta gestión con esta inauguración. El logro en la obtención de este edificio me parece maravilloso, ¿eh? Y no me extraña que se haya sido, porque desde que yo conozco a la asociación que ha habido una rigurosidad en cuanto al manejo financiero de las cuotas que se obtienen de todos nuestros socios, ¿ya? Así como en los gastos que se van generando por el movimiento propio del gremio. Hasta la ciudad de Coyhaique llegó el ministro en visita por causa de violaciones a los derechos humanos, Álvaro Mesa, para reunirse con familiares de víctimas de la región de Aysén. Lo anterior, después de que la Corte Suprema lo designara el pasado 23 de febrero como ministro para investigar estos casos. Efectivamente, el factor mayor que plantean ellos es el transcurso del tiempo. En la medida de lo posible, cómo se puede terminar la causa, avanzar más rápido. Yo he manifestado como ministro, como Poder Judicial, que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles por avanzar de la manera más rápida. El ministro Mesa señaló a los medios de comunicación de Coyhaique que en la jurisdicción hay 6 causas activas, 2 de ellas falladas, pero no ejecutoriadas, 2 con cierre de sumario sin dictar acusación y 2 en sumario. Desde el año 2014, la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento ayuda a personas o empresas endeudadas, pero con intención de pagar, a enfrentar sus deudas. Uno de los mecanismos es la liquidación forzosa. La liquidación de una empresa o persona natural es un procedimiento judicial que tiene por finalidad la venta rápida y eficiente de los bienes de la persona o empresa deudora.
Su objetivo es el pago a los acreedores cuando esto no ha sido posible. Según la Ley 20.720, la liquidación puede ser una liquidación voluntaria, es decir, solicitada por el deudor ante el Tribunal Civil de su domicilio, o forzosa, la que es exigida por él o los acreedores. Para ejercer la acción de liquidación forzosa, el único requisito que exige la ley es que se trate de un acreedor. Puede ser un acreedor único, y esta se aplica mientras no se haya declarado admisible un procedimiento de renegociación de las deudas. El organismo encargado de realizar este trámite es la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. La máxima autoridad judicial, ministro Haroldo Brito Cruz, se reunió con la Asociación de Abogados de Familia. Esta información y otras les contamos en la agenda del presidente. El presidente de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito, recibió en su despacho a la Asociación de Abogados de Familia. La agrupación llegó a presentarse con la máxima autoridad judicial, con quien abordaron los trabajos a futuro. A decirle especialmente que estamos trabajando en un documento que le vamos a hacer llegar en las próximas semanas, donde como asociación le vamos a hacer presente aquellas falencias o temas o digamos lo que es mejorable de la justicia de familia, con el objeto de ojalá integrar alguna comisión. El subsecretario de Justicia, Juan José Osa, llegó hasta el despacho del presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, con quien abordó la preocupación que generan en el Ejecutivo las temáticas referentes a los niños y adolescentes. Nos hemos comprometido a seguir trabajando en distintos proyectos que interesan tanto al Ejecutivo como al Poder Judicial de igual manera. Y en lo particular hoy día se abordó la relevancia que le da el Poder Judicial a los temas de infancia, a los relacionados al Sename, a las leyes de adopción, en fin. Hasta el Palacio de Tribunales llegaron ministros de la Alta Corte Suprema de Justicia de Hebel, China, para reunirse con la máxima autoridad judicial, Haroldo Brito. Las autoridades dialogaron sobre los poderes judiciales de ambos países y la administración de justicia. Además, la delegación se reunió con la presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lucic, y asistió a un encuentro en el Ministerio de Justicia, entre otras actividades. Hasta acá la revisión de noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos dejando a los invitados, como siempre, a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial y además nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén bien.